las familias a este directo muy especial para hablaros de la obra musical de Alan, producida, creada y además dirigida por Marc Puig y Mateu Peramiquel, dos grandes artistas de aquí residentes en Cataluña. Así que un gran abrazo para ellos y de verdad súper enhorabuena y felicidades por esta magnífica producción que ha sido pues fenomenal. Y seguro que a muchas familias les ha acercado desde su propia casa el que puede pasarles a eso a su peque, ¿no? Sobre todo cuando se trata del acoso escolar, que se conoce como bullying, y ahora pues ya traspasa la barrera de lo que en clase veíamos como algo que solo se quedaba ahí, en el colegio, en el instituto. Ahora eso continúa. Y sobre todo esto nos lo explican a través de su obra teatral, mediante el teatro musical, a través de un caso real que es de Alan Montoliu, un joven el cual falleció con 17 años, concretamente se suicidó y es de la ciudad de Rubí, una ciudad catalana, y este suicidio fue a razón de l'assetjament escolar, del acoso escolar que estaba recibiendo constantemente, a razón de sentirse presionado por todas estas cuestiones de cómo él se ve y cómo le ven las otras personas. Entonces este espejismo nos lo muestran claramente a través de estos ojos de la que es esta cápsula, metafóricamente hablando, en el escenario, que es su habitación. De manera que en su habitación hay este espejo a través del cual Alan se ve a diario y nosotras y nosotros como público podemos entrar en su día a día, conocer su realidad desde sus propios ojos, sus sentidos y todas sus emociones, con lo que comporta el vivir con todas estas emociones que ya son muy cambiantes por el hecho de ser un joven que se siente trans y además que tiene una familia un poco peculiar. Por lo tanto, es muy interesante el ver desde fuera para adentro, ¿no? Esta doble dualidad de cómo él se ve y cómo le ven los otros de viceversa y de forma recíproca, porque allí todo el rato esta obra trágica baila alrededor de dos cuestiones, ¿no? De dos sentimientos, cómo el amor por uno mismo se puede ver manipulado por la sensación de temor, de los miedos, que son muchas veces a consecuencia de cómo nos ven las otras personas, que los miedos básicamente nos aparecen en cuanto nos relacionamos con otras personas, ya sea esta persona como familia, ya sea una persona del barrio, ya sea otra persona, por ejemplo, del instituto, de su centro. De manera que esto es muy crucial para ver por qué pasan estas cosas, como hoy en día le llamamos pues bullying. Y entrando en la realidad de este joven, del Alan, es súper necesario ver qué le está pasando a este joven, sobre todo para matizar cuál fue su origen, ya que este doble espejismo del cual os hablaba también nos refleja desde su propia casa, que es esta habitación, como os decía, de este cubículo, de este rectángulo, donde va incluido este espejo que separa cómo él se ve y cómo lo ve en el público, pues nos permite conocer desde su propia habitación y desde ya dentro de sus profundidades, su tema más íntimo, el cómo se habla él a él mismo, cómo es su relación consigo mismo. Y eso es muy curioso porque, de hecho, escenográficamente lo hacen con una persona para representar, escenificar a Mia y por otro lado a un adolescente que es Alan, ¿vale? Para poneros en caso a las personas que no conocéis la obra o que quizás os llame la atención esto, utilizan a una peque, a una joven, que es nena, para mostrarnos esta parte pues alegre, emocionante, el como de convivez, ¿no? Con alegría, con caliu, que se le llama en catalán, con esa gana de hacer cosas y comerse el mundo, y eso se refleja a través como de su pequeña voz interior, recordándole el cómo me sentía cuando era nena, de manera que como este joven ya ha hecho la transición, bueno, se encuentra en proceso de su transición como persona trans, ve
que tiene ciertas dudas, preguntas sobre sí mismo, porque para poneros también en contexto, esta obra escenifica perfectamente el paso entre ser niña o niño y crecer y empezar la adolescencia, lo que implica, ¿no? El dejar atrás esto, el sobre todo exponerse con otras personas, que aquí es donde hablamos de las amistades, de quiénes son amistades, entre muchas comillas, y si verdaderamente existen amistades, pues para este joven. Y también, sobre todo, dar un matiz importante, que es el comprender que su situación, que su vivencia, muchas veces se ve como una caja de explosividad, de emociones, que se puede escenificar desde dos puntos de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo me ven las otras personas, pueden tacharle de muchos motes, muchas etiquetas, las cuales no hacen falta que mencione. En cambio, si lo vemos desde cómo él se ve y que trata todo el rato de simplemente mostrar quién es al mundo, de representar, ¿no?, esa parte suya más auténtica, simplemente defender quién es, con quien se siente a gusto, ¿no? Y se encuentra con ese rechazo de parte del instituto o bien las amistades, o en alguna ocasión cuando acude a médicos. Para haceros una breve sinopsis de esta situación, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Que ese rechazo le suma más temor, le hace más peso en su sensación de ostras, es que verdaderamente los otros o las otras personas no me quieren por lo que soy, o verdaderamente no soy necesario, no soy prescindible, soy imprescindible en este preciso momento. Y es algo que ninguna personita joven ni ningún niño tendría que estarse planteando. De manera que temas tan necesarios como ahora lo que os decía, de este espejismo, ¿no?, entre nuestra identidad, nuestra autoestima, cómo nos tratamos a nosotras y nosotros mismos, ya sea desde la visión de Mía, que es esta Peque, como se llamaba él antes de hacer el cambio de nombre y de sentirse chico, a hablar de Alan y ver qué personalidad también surge de ahí, pues es muy interesante. Y para añadirle más valor a todo esto, como extra, conocemos desde su casa, porque todo el rato la narrativa transcurre en su casa, mayoritariamente durante la obra teatral, haciendo paréntesis de que hay sucesos y hechos y cosas que se suman afuera del contexto escolar y que en ese momento más el central, el de casa, pues cubre un papel muy importante el de los referentes que hay, que estamos hablando principalmente pues de la mamá. Esta mamá vemos cómo le apoya, se muestra empáticamente con él, se muestra también con ganas de, como mínimo, intentar comunicar el qué le preocupa y cómo puede comprender mejor con su hijo. Y es a razón de esto que me vienen preguntas sobre cómo podemos hablar con tu hijo, sobre todo si está pasando por esta situación de tránsito, como también si se encuentra en un punto entre qué elijo ser, el cómo yo me veo o el cómo me verán, y por lo tanto cambiar mi propia identidad, porque eso es una gran duda, es una gran pregunta. Si elijo ser lo que a mí me gusta ser, también corro un riesgo de que las otras personas no me quieran ver como yo soy o que me rechacen. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Ser auténtico o ser como son el resto? ¿O soy auténtico y asumo las consecuencias y tiro para adelante? ¿O bien asumo que hay cosas que el resto hacen que también forman parte de mi propia autenticidad? Esa sería una gran pregunta y que me encantaría escucharla, o sea, leerosla, escucharos y todo. Y siguiendo con esto, os planteaba que alrededor de la pregunta de cómo podemos averiguar esto a nivel de casa, de cómo podemos empezar a dar un cambio, sería súper necesario plantearos cómo podemos hablar con nuestro hijo sobre puntos suspensivos, lo que le preocupa, lo que le agrada, cómo se siente,
si va todo bien en clase, y aquí si va todo bien en clase, bienvenida Ana a este directo sobre el musical de Alan. Aunque nos acercamos prontito al final, lo podrás ver si además te suscribes en el canal de YouTube de Olga Mampel, donde lo tendrás disponible. Así que para poneros de resumen, bienvenido Andrés, un abracito desde la distancia. Podréis ver este directo también en el canal de YouTube, como bien os decía, así que estamos un poquito al punto final, al cierre, y os recomendaba algunos puntos de cómo podemos poner en práctica estas cuestiones que vemos en el musical. Y es que sobre todo nos planteemos de qué manera nos queremos acercar e implicar con nuestros hijos, ya sea preguntando, ya sea conociendo, ya sea formándonos y acudiendo a personas que quizás dominan algunos temas en específico, ya sea el acoso escolar o sobre el tema, pues en este caso particular, que es sobre el trans, ¿vale? Ser una persona transgénero. Si no sabemos qué es, hay que preguntar, hay que investigar, hay que conocer qué recursos hay para también que nosotras y nosotros mismos no seamos este espejo de lo que le pasa en clase a nuestro peque y que repitamos esta misma situación violenta que no le gusta ni a nadie le gustaría. De manera que la información es poder y el poder está en vuestras manos. Así que lo podéis hacer desde ya mismo. Y alrededor de esto, una mejor forma de hablar de cosas que les pueden preocupar, sobre todo si va bien todo en clase, es por ejemplo averiguando si hay personitas o gente o grupos que le estén acosando, que le estén molestando. Y para ello he elaborado el recurso gratuito de cómo sé si acosan a mi hijo por las redes, que lo tenéis disponible en el enlace de mi biografía, para que os podáis apuntar gratis. Y de hecho el 25, que es el martes que viene, vamos a comenzar. Son pequeñitas cápsulas a nivel de 15 minutos que os tomarán en vuestro día a día, ya sea de una breve lectura o bien escuchar un audio, para que tengáis información alrededor de cómo sé si esto le pasa a mi hijo, si se puede encontrar en alguna situación de estas, ya sea en TikTok, en WhatsApp o en su propia casa a través de un videojuego u otros aplicativos, y que algunas veces eso no lo podemos identificar propiamente como bullying porque no lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Esta visión de que eso es algo que le puede estar molestando muy gravemente a nuestro peque. De manera que tanto si tenéis un peque como tenéis sospechas de que esto puede estarle pasando a vuestro hijo, es un buen recurso para que le podáis echar un vistazo y empezar con ese pequeño cambio y que seáis pues más empoderadas o empoderados, porque el conocimiento es muy necesario. Así que muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Gracias a Ana, gracias a Andrés por estar por aquí. Os animo muy fuertemente que seáis partícipes de este reto, como también lo compartáis tanto este directo como también el reto en sí con más familias, porque es algo, ya os digo, es gratuito, fácil de seguir, que lo podéis hacer desde vuestra casa y que ahora el tema de las redes sociales con las pantallas, los ordenadores o ya simplemente la Play o cualquier otra consola ya se ha instalado en nuestra casa y tenemos que comprender qué es esto, no luchar y ponerlo siempre en un cajón, porque ese cajón ya sabéis que en cualquier momento cogen la llave y ellos se creen dueños de esta situación, de manera que es una buena oportunidad para enseñarles. Así que os mando un fuerte abracito y nos vemos mañana con otro directo de Instagram de estos de la noche ya a las 9, ¿vale? Hasta pronto. Chao, chao.